es lo mismo. Suena el despertador, son las 6 de la mañana y Bill Murray despierta en el mismo lugar, escuchando la misma canción, haciendo lo mismo en el día a día. ¿Te suena familiar? Los jóvenes no lo van a recordar, pero estoy refiriéndome a una vieja película llamada El Día de la Marmota, en la que el actor queda atrapado en un mismo día, el 2 de febrero, y lo repite una y otra vez. Soy Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad de Universidad Tech Milenio. Los jóvenes no lo van a recordar, pero me estoy refiriendo a una vieja película llamada El Día de la Marmota, en la que el actor queda atrapado en un mismo día, el 2 de febrero, y lo repite una y otra vez. Al inicio, el actor siente preocupación, incomodidad, confusión. Luego, pasa por el tedio y la angustia, hasta que se da cuenta que aunque es totalmente incapaz de controlar la situación, puede controlar su propia vida y sus decisiones. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así durante la pandemia? Apuesto a que muchos de nosotros sí, y también nuestros hijos. El confinamiento nos ha puesto en escenarios tan repetitivos que en muchos momentos nos ha costado trabajo mantener la motivación y la actitud. Nos hemos topado con este cansancio del ánimo, ya sea porque nos faltan estímulos o porque los estímulos son rutinarios y porque no nos sobra cosas que nos distraigan. Ese sentimiento es el que la Real Academia de la Lengua Española llama aburrimiento, que para muchos estudiosos ha sido el mal de todos los tiempos y que ahora se ha exponenciado por el aislamiento al que hemos estado sometidos por el COVID-19. El aburrimiento es un tema científicamente poco explorado y del que he venido a hablarles el día de hoy porque creo que tenemos que hablar de él. Porque en estos tiempos hay tanta información y en la llamada era del entretenimiento, estar aburrido es casi como un pecado. ¿Cómo que estás aburrido si hay tanto por hacer? Solemos decirle a quien se atreve a manifestar su aburrimiento. Nos culpan a los maestros por aburrir a los estudiantes y por querer dar clases tradicionales a través del cuadrito del Zoom. A los padres los culpan los maestros por no dar clases desde casa junto con ellos. Y los adultos nos culpamos unos a los otros, al jefe, a la pareja, a los hijos, el mundo entero. Vivimos aburridos. Hoy nos viene bien la frase de esta película que te menciono. La vida tiene un modo curioso de repetirse. Y en eso me quiero centrar. La realidad es que el aburrimiento no es culpa de nadie. Tenemos que empezar por desculpabilizarnos y especialmente en esta época en la que vivimos algo que la ciencia ha llamado la fatiga pandémica. Nos hace sentir soledad, miedo y el tema que nos tiene aquí el día de hoy nos hace sentir aburridos. Quiero compartirles una historia personal. Yo tengo 4 hijos, uno de 17, de 13 y unos gemelos de 2 años. Y desde hace 4 años estoy a cargo del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad en Universidad Tech Milenio. Como podrán imaginar, entre el trabajo y la crianza, yo personalmente no tengo tiempo de aburrirme, pero mis hijos sí. Y mi labor supone que soy una experta en entender el bienestar y el manejo de los distintos métodos para alcanzarlo. Y sí, al inicio de la pandemia, aprendimos a coexistir y convivir en casa. Yo trabajo desde el comedor, mi esposo en la recámara, mis 4 hijos se distribuyen en el resto de los espacios y hasta nuestro perro Palta tiene una participación en las labores de la casa. Pero al paso del tiempo, para mí fue un shock ver a mis hijos cada día más desmotivados por conectarse a la misma clase y ver el mismo cuadrito de la pantalla que los distraía, apagar la cámara, desconectarse, voltear al celular y no poder ayudarlos porque en ese momento yo también estoy trabajando y atendiendo mis propios cuadritos de Zoom. Por supuesto que utilicé todas las herramientas disponibles a mi alcance. Platicamos para hablar sobre las emociones, empatizar, tratar de transformar la situación y sobre todo tratar de comprenderlos. Implementamos nuevas actividades, generamos un muro de gratitud. Sin embargo, uno de mis hijos cada vez disminuía progresivamente su rendimiento escolar. Al cabo de unas semanas descubrimos que estaba profundamente frustrado porque por más que lo intentaba, no podía mantener la atención en la pantalla. Y lo que más le angustiaba era decepcionarnos por sus bajas calificaciones.
Estoy segura de que escenas como esta se han repetido en buena parte de nuestros hogares. El aburrimiento, como dije, no es culpa ni de los padres, ni de los maestros, ni de los niños. Pero sí es nuestra responsabilidad buscar cómo contrarrestarlo y para ello necesitamos comprender, primero que nada, cómo funciona. El aburrimiento es una reacción que se activa cuando lo que estamos haciendo no nos motiva y entonces el cerebro detona una reacción que nos hace buscar otras opciones disponibles. Desata procesos de creatividad, en el mejor de los casos nos activa la imaginación, nos reenfoca para que podamos volver a concentrarnos cuando entendemos que es algo muy importante lo que estamos haciendo. Desvía el foco de la atención para pensar en otra cosa, como las vacaciones que quisiéramos estar tomando en lugar de estar en esta junta, o el videojuego en el que quisieran estar nuestros hijos mientras están tomando la clase. O simplemente desactiva el cerebro y dejamos de escuchar y mirar lo que está sucediendo. El problema está cuando al cerebro se le acaban las opciones y se desconecta por completo, porque entonces perdimos la oportunidad de aprender y de conectarnos con lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo. Y sí, parece que ya se nos acabaron las opciones después de 19 meses de rutina, de trabajar desde casa, de aprender frente a una pantalla y de no poder entrar en contacto con las personas como lo hacíamos antes. Es como quedar atrapado en el tiempo viviendo el día de la marmota. Por más que cambias tus rutinas, alimentas de forma activa la creatividad y experimentas nuevas posibilidades, vuelves al mismo cuadro con las clases como las estás tomando en el formato tradicional y en el mismo contexto del cual no puedes salirte. A esto le sumamos el ruido, el ladrido del perro, las fallas en el internet y todo este ambiente resulta tan incómodo que nos volvemos presas de la profecía autocumplida llamada efecto Pigmalión. Si pensamos que las cosas son aburridas, lo que va a suceder es que las serán. En el contexto tanto escolar como laboral, un alumno o un colaborador saben que tienen clase o junta cierto día y a cierta hora y su cerebro ya viene preparado para que las circunstancias le hagan sentirse aburrido y se desconecte de lo que está sucediendo. Para la siguiente junta o clase vamos a estar predispuestos cada vez más a que la sesión será aburrida y frente a la anticipación de este resultado, lo que sucede es precisamente que la junta o la clase o la actividad termina siendo aburrida. Los expertos nos dicen que estamos frente a lo que podría ser una generación perdida debido al retraso en el aprendizaje y en la socialización de nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo actuamos como profesores y como papás? Los invito a que juntos encontremos una salida contra el aburrimiento. Comprendamos que una persona aburrida tiene una mente desmotivada y no es como si hubiera algo que hacer o no sabe lo que quiere hacer. Siente que el tiempo pasa lento y no puede volver a enfocar su atención. Y de pronto comienza a sentir una agitación o una sensación negativa a nivel físico y mental. El aburrimiento ocurre en el cerebro como una falla en el sistema de atención. Científicamente sabemos que se desata como una señal de alarma ante un fracaso de permanecer motivados por una tarea. Es un proceso de desadaptación. Cuando la señal manda incomodidad y esta ha sido enviada al cerebro, puede haber varias estrategias. Los invito a ver esta lámina con las fases del aburrimiento conmigo. Vamos juntos. Primero, empieza a calibrar y a buscar entre todos los estímulos algo más que pueda resultar atractivo y que de manera semiconsciente decide poner atención. Después de esa distracción, el cerebro se reactiva y así vuelves a poner atención en la clase o en la reunión en la que estás. Ahora, si esto no ocurre y nada llama la atención de nuestro cerebro,
Entonces, podemos caer en la indiferencia y aquí puede ocurrir un proceso positivo, que es esta fase de la ideación o la creatividad, de la que no tengo nada que resulte desagradable, porque puedo innovar e inventar cosas nuevas. Por ejemplo, un niño que se siente aburrido decide inventar un juego. Un adulto se atreve a hacer algo que nunca antes había hecho. Esta es la fase positiva del aburrimiento. Lo hemos hecho en el confinamiento, aprendido habilidades nuevas como cocinar, cuidar de las plantas, pintar, armar rompecabezas. Este es el aburrimiento positivo, en el que entramos en una fase creativa y logramos hacer actividades con las que podemos sentirnos plenamente involucrados. Como sabemos, este es uno de los elementos del bienestar. Esta fase probablemente nos ocurrió muy al inicio del confinamiento, cuando buscábamos nuevas cosas para adaptarnos a una nueva realidad. Como cuando yo intentaba con todos mis hijos motivarlos para que pudieran volver a poner atención en sus clases. Pero ¿qué pasa cuando el efecto Pigmalión ya hizo de las suyas y ya nos predisponemos a que la tarea que vamos a abordar será aburrida y cansada? La clase, la reunión, otra vez la misma dinámica y la misma rutina, y entonces la falta de motivación nos lleva a la apatía. Este es el punto negativo y los efectos son incluso hasta peligrosos. De acuerdo con el científico John Eastwood, experto en la psicología del aburrimiento y miembro del instituto bajo el mismo nombre, nuestro desempeño se vuelve evidentemente menor y disminuye. Crecen las emociones hostiles como el enojo y la agresión durante este periodo de no adaptación. En dicho instituto se hizo un experimento aburriendo a alumnos daneses de manera intencional, quienes registraban acciones violentas y aumentaban comportamientos de riesgo una vez que se encontraban aburridos, comprobando que los hombres sobre todo toman más acciones riesgosas como intentar actividades de alta descarga de adrenalina. Imagina este impacto en los jóvenes y adolescentes. Aunque aburrimiento y depresión son diferentes, el aburrimiento es un factor de riesgo para desarrollarla. En el Informe Nacional del Impacto Emocional de la Pandemia en Estados Unidos, realizado en mayo pasado, se descubrió que el 53% de los encuestados afirmaban sentirse más aburridos que antes de la pandemia. La línea ASUA, Psicología y del Centro Nacional de Apoyo para las Contingencias Epidemiológicas y Desastres, han recibido más de 8,000 llamadas telefónicas durante la pandemia. Otro ejemplo es la línea de confianza e impulso ciudadano coordinada por Patricia Trejo, que tiene 57% de llamadas de mujeres y 43% de llamadas de hombres sobre este tema. El mayor rango de llamadas proviene de quienes tienen entre los 11 y los 30 años, seguidos de 31 a 40. ¿Qué hacemos entonces con el aburrimiento? ¿Cómo conspiramos en su contra para aumentar el bienestar de los niños, los jóvenes y hasta los adultos? Idealmente, tendríamos que poner al cerebro en estado de flow, que es el estado contrario al aburrimiento. Es cuando nos sentimos tan enfocados y plenos en lo que estamos haciendo que olvidamos el tiempo y hasta nos olvidamos del hambre. Así, tenemos que entrenar al cerebro para calibrarlo y reactivarlo tantas veces como sea necesario para recuperar la motivación y el enfoque. Y para ello necesitamos encontrar que el aprendizaje y el trabajo sean divertidos, interesantes, inspiradores, puras emociones positivas. Y aquí les comparto algunas claves que considero importantes para lograrlo. Desculpabilizar al que está aburrido es lo primero, porque es como la trampa del huevo y la gallina. ¿Quién aburrió a quién? Quitemos el juicio y el perjuicio. Podemos dejar de decir estoy aburrido, ¿qué tengo que hacer? Para luego sacar la larga lista de pendientes por hacer el caso. El Instituto del Aburrimiento recomienda a los padres darse un descanso mental. Los maestros somos profesionales en enseñanza, pero los papás no. Así que es bueno disminuir las expectativas a un estándar razonable. Es muy posible que no podamos estar atentos todo el tiempo a las clases de nuestros hijos. Cada uno experimenta la información de manera distinta. Intenta estar al tanto de las expectativas de los maestros sobre tus hijos
y también como profesor de las expectativas de los padres sobre los alumnos. Segundo, hablar sobre el aburrimiento. Es muy fácil decir estoy aburrido. Usamos la palabra para definir un amplio margen de emociones. Y lo interesante está en encontrar por qué nos aburrimos o por qué se aburren nuestros hijos o nuestros alumnos. El aburrimiento nos dice mucho de cómo estamos experimentando el mundo. Por ejemplo, podemos sentir miedo porque algo peligroso está sucediendo, podemos sentir tristeza porque perdimos algo que nos genera valor. Si hablamos sobre estas emociones de manera natural, vamos a tener mejor oportunidad. Y esto me lleva al tercer punto. Conocernos a nosotros mismos y a nuestros hijos o a nuestros estudiantes. La autorregulación es una parte muy importante y aprender a manifestar las emociones, a ponerles nombre y apellido, es vital para conocer nuestros sentimientos y también nuestras fortalezas de carácter. Son virtudes que al utilizarlas nos dan buenos resultados. ¿Cómo identificamos las fortalezas? Bueno, la autoobservación es la clave. También les recomiendo resolver el cuestionario VIA, que seguramente aquí o en otros espacios del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad han de tener acceso a él. Conocer rápidamente nuestras fortalezas, la de nuestros estudiantes y nuestros hijos, nos ayuda a trabajar con ellas y aplicarlas. ¿Cómo las utilizamos? Bueno, cuando ubicamos una emoción negativa, podemos utilizar alguna de nuestras fortalezas para cambiar el enfoque en la energía y la motivación. Una actividad divertida puede ser crear tarjetas de memoria con las fortalezas de carácter y poner sobre la mesa un reto para saber cuál es la fortaleza que puedo utilizar cuando mi hijo o mi alumno se siente aburrido en ese momento. Recuerda que la decisión es sobre el uso de la fortaleza personal. La idea es tener claras las de cada persona y que cada uno pueda tomar las decisiones de cuál traer a la acción en ese momento. La siguiente recomendación es detectar las fases del aburrimiento. El aburrimiento tiene un mensaje y tenemos que estar conscientes del momento en el que nos encontramos. Como alumnos o como nuestros hijos toman una acción para calibrar y recalibrar, incluso para tratar de volver a poner atención. Una parte muy importante es comprender la utilidad del conocimiento que queremos enseñarles. No es tan relevante darle a un estudiante conocimiento en general. Si vamos a enseñar el binomio cuadrado perfecto, explicarle a un alumno para qué sirve y cómo lo va a utilizar en el futuro, por ejemplo, crea este arco de interés. Explicar el propósito de la actividad explícita, la junta, la clase, el trabajo en equipo, la actividad incluso doméstica que vamos a hacer en casa, es una forma de contrarrestar el aburrimiento porque engancha al cerebro en la actividad. Aplicar el efecto sorpresa. Esta es una técnica para romper la posibilidad de la profecía autocumplida. Cuando estamos instalados en la rutina, tenemos que romper el patrón de creencias que nos hace creer que las cosas son aburridas. Podemos plantearnos comenzar el día de una manera distinta, con una actividad que rompa la rutina y antes de iniciar las clases o la reunión, hacer algo ligeramente diferente. En el salón de clases, cuando observas que tus alumnos están aburridos, puedes cambiar la actividad de manera inesperada. Si el número de alumnos aburrido no es claro para ti, puedes preguntar a los alumnos qué sientes en este momento y tratar de reintegrarlos en el proceso educativo. Si están estudiando desde casa, como mamá o papá, podemos preguntarle a nuestros hijos qué es lo más interesante que está aprendiendo en ese momento. Cuando la respuesta es nada, como solía suceder conmigo, te recomiendo que te alejes 5 minutos y regreses a preguntarle nuevamente. ¿Qué sucede? Ya le dejaste en la mente que hay algo interesante y lo empieza a buscar. Una siguiente pregunta que te haría es, ¿tienes credibilidad para interesar a tus estudiantes en la clase? Esta es una de las más importantes recomendaciones. A veces estamos muy acostumbrados a responder cuando no sabemos sobre algo, tú ve y búscalo, ¿sí? O como papás, por ejemplo, esto no se me da, yo no sé de estos temas. Cuando no sabemos bailar decimos tengo 2 pies izquierdos, cuando no sabemos cocinar se me quema el agua. No podemos perder la credibilidad ni frente a nosotros, ni frente a una persona que estamos tratando de motivar. Aquí es cuando una recomendación muy importante es la mentalidad de crecimiento de Carol Dweck.
Si como papás o como profesores se nos acerca un niño o un joven y nos pide que le ayudemos a entender, la respuesta es: yo tampoco lo sé, pero vamos a aprenderlo juntos. De esta manera demostramos que el conocimiento es incremental y que todos podemos mejorar en lo que estamos haciendo. Una estrategia muy importante es buscar el apoyo social. El aburrimiento es una situación personal en la que podemos encontrarnos individualmente. Cuando conocemos las actividades en las que están involucrados los estudiantes, los compañeros o los hijos, podemos utilizar la empatía, la solidaridad, hablar con ellos de estas emociones y utilizar en conjunto con las fortalezas de carácter este ambiente para crear un desarrollo personal. Trabajar en equipo es una de las fórmulas contra el aburrimiento. Como papá, por ejemplo, puedes hacer equipo con los maestros, como maestro con los papás, y conectarnos juntos a las actividades desde casa o a las actividades híbridas o presenciales que hagan nuestros hijos. Espero que lleves la cuenta, porque te he dado 8 recomendaciones y vamos a la 9ª. Retroalimentación positiva. Los castigos no funcionan en el largo plazo y son perjudiciales porque están ligados con emociones como la vergüenza o el miedo a quedar mal, la pérdida de la confianza. La retroalimentación positiva, en cambio, puede representar un premio verbal, un reconocimiento que construye la relación y genera confianza. Les voy a poner las típicas frases. No estaban poniendo atención, no escucharon. Si no me preguntan ahora, el día del examen no les voy a resolver las dudas. No me echen la culpa de lo que no saben. En su lugar, podemos cuestionar a los alumnos preguntándoles: ¿dónde crees que podemos utilizar lo aprendido? Si alguno te responde, sin importar lo bien o mal que lo haya hecho, podemos reconocer lo que ha intentado y reenfocar lo que no esté correcto. Otra manera común para activar el proceso de ideación y salirnos del aburrimiento es decirle a los hijos: así como vas a aprender si te la pasas jugando en el celular. En su lugar, puedes preguntar: oye, ¿qué podrías hacer para regresar la atención en este momento? Como hemos podido observar y platicar a lo largo de esta charla, el aburrimiento es parte de la naturaleza humana. Su análisis científico es muy reciente, pero gracias a ello sabemos que cuando esto pasa, el cerebro comienza a consumir una gran cantidad de energía para tratar de reenfocar la atención. Esto ocurre en una red neuronal, que es una misteriosa red de circuitos que se conecta con las zonas cerebrales de la emoción y la conciencia. Es decir, aburrirse es cansado, pero como dije, también puede mejorar tu vida si sabemos escuchar esta emoción y canalizarla. Y sí, es cierto, el aburrimiento es personal. Sin embargo, en conjunto podemos conspirar en contra de esta emoción para mejorar nuestros estados de ánimo y bienestar durante esta pandemia o cuando esta termine. John Eastwood dice: el aburrimiento está en uno y en el mundo. Queremos conectar, queremos motivarnos y hacer una diferencia, pero necesitamos diálogo con alguien diferente a nosotros para poder salir de él. Este es un gran momento para aplicar la voluntad, la empatía y para conocernos y reconocernos como seres humanos, para reactivar y calibrar, especialmente ahora, el hecho de que la vida tiene un modo curioso de repetirse. Finalmente, no podemos controlar el entorno, pero sí nuestras decisiones para ayudarnos y ayudar a otros a salir del aburrimiento. Muchísimas gracias.